Muy buenos días y feliz viernes 27 de octubre, el último viernes del mes de octubre. Ha pasado volando, la verdad, y estamos ya en este último viernes, ya empezaremos mes la semana que viene. El programa de hoy es el número 29, contestando a vuestras preguntas. La introducción de hoy no va a ser muy larga porque tenemos bastantes preguntas y no quiero que se alargue demasiado en el tiempo con las preguntas, por lo tanto voy a ir un poco al grano y a deciros, pues, como siempre, esa pequeña introducción que son las cosas más importantes que creo que debéis saber de esta semana. Lo primero, si no lo habéis hecho aún ya, os pido que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita en YouTube para que os pueda avisar cada vez que publiquemos unos nuevos vídeos, para que os llegue esa notificación y sepáis que hay ese nuevo vídeo de la semana colgado contestando a vuestras preguntas. La segunda es hablaros del proyecto de misderechos.club. Seguramente ya lo conozcáis, pero ese es el nuevo proyecto en el que tenemos un podcast y entrevistamos a gente semanalmente y damos más información. El formato es en audio, son audios que se pueden escuchar mediante la plataforma de iTunes. Si tenéis un iPhone o si sois usuarios de Apple, pues en iTunes lo podéis escuchar, o también en iVoox. Y la última forma de escucharlo es directamente desde la página web. Si entráis a misderechos.club, ahí veréis todas las entrevistas que hemos ido haciendo, las encuestas, etc. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hablado sobre derechos. Teníamos que hacer una entrevista sobre la enfermedad de hipertensión pulmonar a una persona, a un doctor, una enfermera, un profesional sanitario que nos explicara un poco más sobre esa enfermedad. No ha sido posible porque durante esta semana he estado muy liado, he estado en Madrid en un congreso sobre legal management, sobre gestión de despachos, que es muy puntero y sobre el cual algún día os hablaré porque creo que es interesante para todos, no ya para la abogacía, sino el futuro y el desarrollo de la automatización de procesos, de lo que se llama la inteligencia artificial, y creo que tanto en el punto de vista del ejercicio de la abogacía como en el punto de vista médico, creo que va a ser un avance muy importante y también creo que puede ser interesante para vosotros. Por lo tanto, aquí un día también os hablaré de eso. En el podcast de esta semana, en el capítulo de misderechos.club, vais a ver que lo que hemos hecho es contestar a preguntas también. Por lo tanto, os dejaré también un enlace en este vídeo para que podáis acceder a esas consultas que se hicieron, que se pueden hacer desde misderechos.club/contacta, y se pueden hacer consultas y se hacen leídas, en este caso, en el episodio del miércoles. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. El miércoles que viene tendremos el honor también de hablar de una enfermedad distinta. Hablaremos con una asociación de PERTES. Es una enfermedad de carácter físico que normalmente sale en la infancia y que en la edad adulta también pues, genera una serie de problemas. Se ha avanzado mucho a nivel técnico y tendremos ocasión de poder entrevistar pues, a la presidenta de la asociación de PERTES. Será muy interesante y eso será el miércoles que viene. Aún así, vamos ahora sí ya a entrar en materia con las preguntas, que es lo más importante y lo que estáis esperando. Espero que os resulte útil y empezamos con la primera. Nos la hace Vero Abad, ya nos preguntó la semana pasada y es una pequeña aclaración. Nos dice lo siguiente: muchas gracias de nuevo, Jorge, gracias a ti. Una pregunta que me queda en el tintero con respecto a mi pregunta anterior es: si me dan la incapacidad permanente total para mi profesión, me despedirán de mi trabajo y entonces, en este caso, será el que me darán a elegir entre paro y la pensión de incapacidad permanente. Y primero puedo cobrar el paro y luego recuperar la pensión, pero a la inversa no es posible. ¿Estoy en lo cierto? Y si me conceden la incapacidad en el supuesto de que trabajara de otra cosa y generara lo suficiente para cobrar un nuevo paro, es cuando sería compatible las dos prestaciones. Gracias por tus aclaraciones, un saludo. Bien, Vero, aquí es una cosa que se debe tener clara. Si te conceden una incapacidad permanente estando un contrato de alta, no se produce un despido. Lo que hay es una extinción del contrato, que es distinto. El empresario no te está despidiendo, no tiene la voluntad de despedirte, sino que es la Seguridad Social que con esa resolución o con una sentencia judicial lo que se está diciendo es que el contrato se extinga. Esa extinción no produce los efectos de un despido, es decir, no hay indemnización, ¿de acuerdo? A no ser que se haya fijado por convenio colectivo o por acuerdo de empresa, no hay ningún tipo de indemnización. Y por otro lado, no genera paro. Es que ahí no tienes derecho a optar entre el paro y la incapacidad permanente. ¿Cuándo tienes derecho a optar? Tienes ese derecho de opción cuando estás en el paro. Si tú estás cobrando el paro y durante el paro te reconocen una incapacidad permanente, es en ese momento en el que te dirán: ¿qué quieres cobrar? ¿El paro hasta que agotes el paro o quieres empezar ya a cobrar la pensión de incapacidad? Entonces eso, dependiendo de cada caso, se optará por una opción o por otra en función de las circunstancias de cada persona. La segunda cosa que nos comentas también es importante, pero quiero que lo entendáis, es:
tú ya tienes una incapacidad permanente total, estás haciendo otra profesión, cotizas el tiempo suficiente en esa profesión nueva o en otras profesiones para poder generar paro, y entonces ahí sí que podrías cobrar el paro y la pensión de incapacidad permanente total que ya tienes reconocida. Pero tienes que generar ese derecho de paro, porque como si dijéramos, cuando te conceden a tener una incapacidad permanente, el paro no tienes derecho, ¿eh? No es un tema de opciones, que directamente cobras la incapacidad permanente, tienes un contrato de trabajo activo, ¿eh? Esto es muy importante y espero que ahora ya sí, Vero, quede clara la respuesta que hicimos a la semana pasada. Si tienes más dudas igualmente, pues nos lo haces y volveremos a aclararla las veces que sea suficiente. Y de nuevo, muchísimas gracias por repreguntar, porque a veces no me explico bien y ayuda a que os quede pues, esa duda resuelta. Vamos a otra pregunta, nos la hace Vali1313 y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, os felicito por vuestra labor, ya que nos estáis ayudando muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Vali, por preguntar. Mi pregunta es, ¿cómo harían el cálculo para pagarte si te conceden una incapacidad permanente total o absoluta, teniendo en cuenta los siguientes datos? Persona de 50 años, con un total de 20 años cotizados y la mayoría cotizados hasta diciembre de 2008. Durante los años restantes, hasta agosto de 2014, cobra el paro durante 2 años y luego una ayuda de RAI de 426 durante 11 meses. Trabaja con un contrato de verano un mes, más tarde vuelve a cobrar la RAI otros 6 meses hasta agosto de 2014, que trabaja con un contrato durante un año. Al finalizar dicho contrato, cobra 4 meses el paro y seguidamente una ayuda de 426. El 1 de julio de 2016 trabaja con un contrato hasta 3 de diciembre que le dan la baja el 30 de mayo de 2017. Vuelve a trabajar con contrato del 22 de junio de 2017 y el 3 de julio de 2017 le vuelven a dar la baja. De momento sigue de baja. Estos meses que ha cobrado la RAI y la otra ayuda, que no recuerdo cuál es, se utilizan para calcular el pago de la pensión, siendo así, ¿eso disminuye el importe a cobrar o no? Sé que es un poco complicado todo lo que he escrito, espero haberme explicado bien, muchísimas gracias de antemano, un saludo, Susana. Susana, te has explicado perfectamente, la pregunta es un poco larga, te la voy a contestar de forma un poco genérica, pero que te va a ayudar ya, en este caso, a tener la respuesta. Se ha de tener en cuenta que en la incapacidad permanente lo que hacemos es mirar desde la fecha del hecho causante, es decir, desde que agote la baja médica o desde que tú solicites la incapacidad permanente, ahí vas a pasar por el tribunal médico y en ese dictamen del ICAM, a la fecha que tú tengas ahí, esa será la fecha de efectos. Entonces, los meses se calcularán de la pensión a partir de ese momento que es el hecho causante. ¿Cuál será? Pues en este caso nos dices que son 50 años, ¿vale? Persona de 50 años con un total de 20 años cotizados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Para hacer el cálculo te recomiendo que puedas ver otros vídeos también, pero si hacemos 50 menos 20, esto nos da 30. Y si dividimos 30 entre 4, nos debe dar, pues si 32 son 8, supongo que unos 7 años y pico, déjame un segundo que te lo calcule, 7 años y medio, exacto, pues serán 7 años y medio, ¿vale? Los últimos 7 años y medio cotizados, ¿vale? En este caso, pues si tú miras 7 años y medio, ¿qué es lo que se ha cotizado en esos 7 años y medio? Eso es lo que se va a calcular. Durante el RAI se cotiza, sí, ¿vale? Se cotiza la base mínima de un trabajador de 18 años, que es alrededor de unos 800 euros, etc. Entonces se cogerán todas esas bases de esos 7 años y medio y a partir de ahí saldrá la base reguladora. Igualmente, para cobrar el 100% se tiene que tener un número de cotización mínimo. Si tiene 20 años y tiene 50, se le sumarán también los 15 que le faltan hasta la jubilación ordinaria teórica. Entonces haríamos esa suma de los 20 más los 15 y tendría 35 años cotizados a efectos de esta incapacidad permanente. Y luego también hay otro coeficiente que se llama de parcialidad, que ese se utiliza si ha trabajado a tiempo parcial esta persona, ¿no? Que no lo sabemos y lo desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Tendrías que ir a la Seguridad Social y coger el informe de bases de cotización de los últimos 8 años. Ahí te saldrán las bases de cotización mes a mes de lo que se ha estado cotizando. Puedes hacer más o menos el cuento de la vieja, ¿vale? Entonces sumas todas esas cantidades que te salgan y lo divides entre el número de meses que hay, ¿de acuerdo? Comienzas entre el número de meses y ahí te saldrá lo que saldría mensualmente, ¿de acuerdo? En otros vídeos hacemos los cálculos para que lo veáis, ¿vale? Pero te saldrá un aproximado. Es importante tener en cuenta la cotización porque
A lo mejor si hace años que no cotiza, que es lo que nos comentas, cuanto más va pasando el tiempo, más va bajando la pensión, porque si no cotiza, cotizaciones buenas que tenía en el pasado, ahora estamos en 2017, ¿no? Si tiramos 7 años y medio atrás, va a coger prácticamente hasta el 2009, mediados de 2009. Si ahí tenía cotizaciones buenas, fantástico, pero ahora no está cotizando mucho, porque ya te digo que hacen esa trampa, ¿no? Cogen esos 800 euros, ¿vale? Es una cotización teórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si va pasando el tiempo, las cotizaciones que teníamos buenas, imagínate que cotizaba pues 2.000 euros, ¿no? Pues esos 2.000 euros que te cotizaban, se va corriendo el tiempo que se utiliza de la base reguladora. Los años van corriendo, estos 7 años y medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos va a ir bajando mes a mes la base reguladora y es una cosa que tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, recomendaciones, informe de bases de cotización, que lo puedes solicitar en una oficina de la Seguridad Social o por internet. Esto vamos a hacer unos vídeos para que podáis saber cómo se hace esto, porque es muy sencillo, ¿vale? Pero si vas a una oficina ahí te lo van a facilitar. Y haciendo más o menos ese cuento de la lechera, esa cuenta básica de sumar todas esas bases y dividirlo por el número de mensualidades, ahí tendrás una cosa aproximada. El cálculo es más complejo porque se actualizan en el IPC, ¿vale? Los 2 últimos años son el 100%, pero los 6 años anteriores, en este caso los 5 años y medio anteriores del cálculo, se actualizan con el IPC, hay este coeficiente de parcialidad que hemos hablado y se tiene que tener en cuenta la cotización teórica, eso de los 35 años que salían en este cálculo. Hay más cosas para calcularlo, pero más o menos para tener una aproximación que todo el mundo lo puede hacer, con estos informes con este informe de bases de cotización te puedes hacer una idea, ¿eh? Si tienes cualquier duda además, pues lo comentamos y si quieres de manera confidencial, lo podemos exponer aquí, me parece una buena idea hacer el cálculo y que yo os lo vaya explicando para que sepáis paso a paso cómo hacerlo vosotros en vuestra casa. Entonces, si quieres enviarnos la documentación, nosotros evidentemente por temas de confidencialidad pues no pondremos los nombres ni no enseñaremos nada, pero os explicaremos paso a paso cómo se puede hacer de una forma aproximada para que todos vosotros lo sepáis. Muchísimas gracias, Susana, por preguntar. Y vamos a la siguiente pregunta. Nos lo hace David García y nos dice: me ha reconocido una incapacidad permanente total revisable en 2 años, pero en el dictamen me pone que equivale a una discapacidad igual o superior al 33%, pero no fija exactamente cuánto y asimismo si hay o no movilidad reducida. La incapacidad es por coxartrosis moderada, pero dolorosa, y dolor neuropático con afectación del tronco nervio ciático. Esto es normal, David, porque habéis de tener en cuenta una cosa, lo hemos hablado en otros vídeos, la persona que tiene una incapacidad absoluta, gran invalidez total o parcial, una incapacidad permanente reconocida, a efectos legales tiene ese reconocimiento de la discapacidad del 33%. Entonces eso te da una serie de beneficios, pero si tú quieres saber más cosas, por ejemplo, esto que tú nos comentas, el baremo de movilidad, o si eres una persona dependiente a efecto de terceras personas y demás, tienes que tramitar esa solicitud de discapacidad ante la autoridad competente, que esto es una competencia que es autonómica, pues tienes que ir al Departamento de Bienestar Social de tu comunidad autónoma, presentar ahí la solicitud y como mínimo tendrás ese 33. Cuando hagas este procedimiento de solicitud, te llaman al cabo de 6-7 meses, es importante que tú, aparte de aportar la resolución, digas que quieres que te valoren, porque si tú no dices que quieres que te valoren, te hacen una resolución diciendo que a efectos de la ley tienes el 33% y tendrías lo mismo que tienes ya con la resolución de ahora. Pero tú tienes que decir, no, yo aporto informes médicos y quiero que me den el grado de discapacidad. Se podría dar la circunstancia a veces de que te dieran menos, que te dijeran, no, tú tienes un 25% de discapacidad. Pero en todo caso tienes ese mínimo del 33 y ahí lo pondrá, que tiene el 25%, pero como tiene una incapacidad tiene el 33. Y aparte de ahí sí que te valorarán también el baremo de movilidad. Si tienes 7 puntos, te darán el baremo de movilidad o el de dependencia, si tienes más de 15 puntos también te lo pueden dar. Entonces, recomendación, si tienes una coxartrosis importante, nos decías, ¿no? Moderada, la coxartrosis, para aquellos que no lo sepáis, pues es una artrosis de la cadera avanzada y además tiene una neuropatía pues que me imagino que te afecta bastante a la movilidad, a las piernas, o sea, a las extremidades inferiores, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que podría ser que te reconocieran ese baremo de movilidad. Una prueba importante, ya hemos hablado en algunos otros capítulos, te recomiendo el podcast de misderechos.club también, en el que hablamos de ello, es una prueba biomecánica. Estas pruebas biomecánicas sirven bastante para poder acreditar este baremo de movilidad, porque este baremo de movilidad recuerdo que lo que hace es valorar si tienes dificultad al andar, si tienes dificultad al andar con un terreno con obstáculos, si tienes dificultad al subir una escalera de 40 centímetros, un escalón o no. Entonces, todas estas pruebas con una biomecánica se pueden acreditar
de forma bastante objetiva. Por lo tanto, te lo recomiendo que antes de solicitarlo, si quieres poder conseguir esto, pues que hagas esa prueba, ¿eh? Y ya te digo, como en todos los otros casos, si puedes, pues nos comentas qué tal te ha ido y a ver cuáles son los pasos que vas haciendo y así lo podemos compartir con toda la audiencia. La siguiente pregunta nos la hace Arturo Esteban, dice: hola, me llamo Andrés, tengo 18 años cotizados y estoy en una IT, en una incapacidad temporal, 9 meses. Tengo condromalacia grado 4 severa en ambas rodillas y operada desde marzo la izquierda. Le hicieron una alineación de rodilla. No me desaparecen los dolores cuando fuerzo y subo escaleras o ando y falla la rodilla. Mi trabajo es repartidor de electrodomésticos, subir mucho peso por escaleras. ¿Qué debo hacer para solicitar una incapacidad total? La mutua ya informó a la empresa, que aconsejaba cambio de puesto, pero no se pronuncian. ¿Debo agotar la incapacidad temporal hasta que me llamen inspección médica o coger el alta voluntaria con el riesgo de caída? Bien, si ya te han intervenido, has agotado el tratamiento médico y demás, que es lo que decimos, con estas lesiones que tienen hay jurisprudencia suficiente como para entender que una profesión que exige una fuerza física importante de rodillas, pues como es la tuya, te pueden reconocer una incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Por lo tanto, si ya has agotado el tratamiento y no hay nada más que hacer, pues yo te diría que solicites la incapacidad permanente. No es necesario agotar el tiempo de baja. Al contrario, esto lo hemos explicado varias veces y quiero que quede clara. Para estar de baja médica solo hay dos situaciones en las que puedes estar de baja médica. Una, porque estés con un tratamiento médico que permita la curación total, la recuperación total y que te permita volver a trabajar. O otra situación que es que en ese momento no puedes trabajar porque estás en tratamiento médico, estás en un proceso agudo que hace que no puedas trabajar, pero se entiende que después de haber estado sometido al tratamiento no te vas a curar, la enfermedad va a estar ahí, pero se va a estabilizar y será suficientemente pues, tratada o curada o demás para que te permita la reincorporación laboral. Entonces, si tú estás en una situación de que no se puede hacer nada más, que el tratamiento ya te lo han hecho una intervención, a lo mejor te han descartado poner una prótesis de rodilla o demás, pues si estás en ese punto ya, solicita en cuanto antes una incapacidad permanente, porque no estás en situación de estar de baja médica. Entonces te pueden dar un alta y esa alta no se podría impugnar y tendrías más dificultad luego en poder solicitar una incapacidad permanente. Por lo tanto, mi consejo es que si ya no hay ese tratamiento y más o menos se ve claro que las opciones terapéuticas están agotadas y la mutua incluso ya recomienda que te cambien de puesto de trabajo, pues puedes solicitar una incapacidad permanente. ¿Cómo hacerlo? Pues puedes ir a una oficina de seguridad social directamente, presentar un formulario y ahí te valorará pues el ICAM. Si tienes cualquier duda, pues también nos la comentas y nos vas explicando cómo va la tramitación del proceso. Interesante también si puedes tener un profesiograma. ¿Qué es un profesiograma? Pues que la empresa diga cuáles son las tareas que haces, como repartidor de electrodomésticos. Esto te puede ayudar mucho para acreditar delante de la Seguridad Social que tu profesión pues tiene esa exigencia física para hacer tus tareas fundamentales de tu profesión, ¿de acuerdo? Vamos con otra pregunta, nos la hace Regoga Gómez. Nos dice: buenos días, lo primero, muchas gracias por vuestro apoyo desinteresado, muchas gracias a vosotros. Soy Remedios, tengo una discapacidad del 34% por escoliosis. Tengo FP2 administrativo. He estado ejerciendo de administrativa desde el 2003 hasta el 2009. El último contrato pedí reducción de jornada por empezar con contracturas musculares. No tengo informes médicos. Pedí la reducción por mi cuenta. Desde el 2009 he trabajado 4 meses de administrativo a tiempo parcial y 1 mes a tiempo completo. Estuve buscando trabajo que no necesite esfuerzo físico a tiempos parciales. Ahora en 2017 llevo trabajando 2 meses de teleoperadora 6 horas. ¿Yo podría pedir una incapacidad ya que me resulta difícil un contrato a jornada completa? Lo primero es que se tendría que mirar, aquí en este caso Remedios se tendría que estudiar muy bien los informes médicos de tu traumatólogo y demás que puedan establecer cuáles son las limitaciones funcionales que tienes. Eso es esencial. Y luego el hecho de no poder llegar a hacer una jornada completa, eso no es el motivo para que se pida una incapacidad permanente total o absoluta o cualquier tipo de incapacidad laboral. La incapacidad laboral se pide cuando, derivado de unas lesiones o una enfermedad, te impide realizar las tareas fundamentales de esa profesión, independientemente del tiempo de la jornada que trabajes en esa profesión. También insistir, si antes hacías como administrativa y ahora has cambiado a profesión de teleoperadora, a la que pase un año se entenderá que tu profesión habitual ya es teleoperadora.
Por lo tanto, también tienes que tener en cuenta eso. Si los problemas son de una índole física, ¿no?, traumatológicos, es difícil que te puedan dar una incapacidad laboral porque la profesión es muy sedentaria, no tiene mucha exigencia física, así como en los otros casos que veíamos antes, ¿no?, en el caso de Arturo, por ejemplo, que es repartidor de electrodomésticos y que tiene muy mal las rodillas y que tiene una exigencia física. Claro, el hecho de administrativa o teleoperadora no conlleva un esfuerzo físico intenso, moderado, es una profesión muy sedentaria y eso es una cosa que te perjudica, porque tendrías que estar realmente muy mal como para que te dieran una incapacidad permanente, porque prácticamente te queda solo la opción de pedir una absoluta, porque si te pone el caso que por el tema físico te dijeran que no puede ser administrativa o teleoperadora, pues ¿qué otra profesión podrías hacer? Porque si es una profesión sedentaria, estar sentada e incluso esa no puedes hacer, pues prácticamente te vas a la absoluta, no a la total para tu profesión habitual. Por lo tanto, yo lo que te diría es que recopiles todos los informes médicos, que los actualices y a partir de ahí valorar si se puede o no solicitar una incapacidad laboral. Pero insisto que en tu caso y por el tipo de profesión es un poco difícil. Y vamos con la última pregunta que nos la hace Ayub Esadui y nos dice lo siguiente. Hola, buenas, mi pregunta es sobre los grados de discapacidad. Yo ya solicité el certificado de discapacidad y tengo trastorno depresivo y obsesivo y Alzheimer. ¿Con eso qué grado de discapacidad me podrían dar? Bien, pues Ayub, los grados se rigen por un baremo y este baremo deja un margen dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es cuán grave es pues, ese trastorno depresivo mayor que tienes, esa obsesión, ese trastorno obsesivo compulsivo que tienes y el Alzheimer. Sin embargo, por este grupo de enfermedades yo te podría decir que por experiencia creo que el 33% lo vas a tener prácticamente seguro y que es más probable que puedas incluso llegar al 65%. Ya sabemos que con el 65% se tienen más beneficios a nivel fiscal, etcétera, y que incluso te puede permitir cobrar una pensión no contributiva, en el caso que no tengas otros ingresos y demás. Por lo tanto, yo, mi opinión personal, sin perjuicio de que siempre digo lo mismo, las incapacidades, la discapacidad no se da por el diagnóstico de la enfermedad, sino se da por la gravedad que tenga, por cómo afecta eso a la persona. Un trastorno depresivo puede dar un 0% de discapacidad o puede dar un 65%. ¿Por qué? Porque dependerá de la gravedad, y esto es una cosa que el tribunal, cuando pasas en el ICAS, aquí en Cataluña, por ejemplo, el tribunal cuando lo valora, ahí te dice pues si eso es grave, si eso no, en función de los informes que aportes. Pero por el tipo de enfermedades que nos has comentado y demás, y sobre todo por el tema del Alzheimer, yo creo que el 33% lo tienes prácticamente garantizado y que seguramente en función de la gravedad de las otras patologías y del estadio en el que estés, pues se podría conseguir un 65%. Igual que en los otros casos, Ayub, pues te pediría eso, que cuando tengas la resolución y demás, pues nos lo digas, lo comentes y así lo podemos compartir con todos y podemos explicar tu experiencia a los demás, que seguramente les sería de mucha ayuda. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos tenido un vídeo con muchas preguntas, discapacidad, incapacidad, como siempre contestando aquellas. Insisto, como en el caso de Vero, que nos ha preguntado otra vez, que nos ha repreguntado porque no le quedó clara la respuesta la semana pasada, pues que si tenéis más dudas, si la respuesta no ha sido suficientemente clara, si no me he explicado bien, que me lo digáis, porque así os puedo contestar mejor y daros esa respuesta completa, que es el objetivo aquí, que salgáis con una respuesta y que esas dudas que tengáis pues os queden totalmente aclaradas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y os recuerdo, el miércoles que viene nos escuchamos y el viernes también nos veremos en un nuevo capítulo de Contestando a vuestras preguntas. Muchas gracias y feliz fin de semana.